Un cordial saludo para todos una vez más. Continuamos con la clase de discipulado número 2, Fundamentos Espirituales. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial, ya oramos, en fin, vamos a entrar en materia. Damos gracias porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voy a tratar de compartir la pantalla. Vamos a ver si acá me permite. Creo que sí, perfecto. Muy bien. En la clase anterior estuvimos estudiamos San Mateo capítulo 28, los versículos del 1 al 15. Recordemos que este discipulado empieza con la resurrección del Señor Jesucristo y lo vamos a ver desde varios autores, Mateo, Marcos, Hechos de los Apóstoles, toda vez que si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, pues simplemente hubiera sido uno más. Sin embargo, a diferencia de tantos líderes que ha tenido la humanidad, si se les puede llamar líderes, ellos están en sus tumbas hasta hoy, pero la tumba donde el Señor Jesucristo fue sepultado está vacía, quedó vacía al tercer día como lo testifican los evangelios y los escritos que hay sobre su resurrección. En la clase anterior vimos San Mateo capítulo 28 versículos del 1 al 15. Hoy vamos a mirar otro escritor, en este caso Marcos, uno de sus discípulos que posteriormente también fue apóstol al igual que Mateo. Y lo vamos a encontrar en capítulo 16, vamos a estudiar del versículo 1 al 13 de Marcos. Acá podemos visualizar. Leemos la palabra de nuestro Padre Celestial en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Bien, si comparamos acá el escrito de Mateo, el libro de Mateo, con el libro de Marcos, inician prácticamente de la misma forma. En Mateo dice, pasado el día de reposo. Marcos dice, cuando pasó el día de reposo. De igual forma, concuerdan perfectamente y es dicho desde otra mirada, desde otro escritor, desde otro apóstol. De tal forma que ya tenemos acá dos hombres que estuvieron con el Señor Jesús cuando cumplió su ministerio, cuando estaba como hombre en la tierra, fueron testigos suyos, fueron de los primeros que él llamó, hicieron parte de los 12 apóstoles y lo cuentan de una manera muy similar, pero por supuesto cada uno de nosotros tenemos una forma diferente de decir las cosas, pero el fondo como tal es el mismo. Acá estamos hablando de la resurrección del Señor Jesucristo. Y Marcos dice, cuando pasó el día de reposo. Ya vimos en la primera clase que el día de reposo en ese contexto literalmente se refería al día sábado, es decir, que resucitó el día domingo. Y me detengo nuevamente, hago énfasis, porque como este es un discipulado, debe quedarnos total claridad al respecto de, por ejemplo, el día sábado. Era el día de reposo. Si vamos a Génesis, capítulo 1, vamos a encontrar que el Padre Celestial hizo toda su creación en 6 días. El séptimo día, que era el sábado, descansó, reposó, lo bendijo el día sábado y atravesó todas las dispensaciones hasta llegar a la dispensación de la gracia en la que nos encontramos. Por ejemplo, en la ley que es la que nos antecede a nosotros, pues la persona que violara el día sábado, que hiciera algún trabajo, pues prácticamente era condenado a muerte. Por eso era que los fariseos perseguían de tal forma al Señor Jesucristo que finalmente los llevaron a la cruz, los llevaron a la muerte. Claro, ellos estaban cumpliendo la palabra de Dios, no se dieron cuenta, por supuesto. Gloria a Dios. ¿Por qué hoy día un hijo de Dios no guarda el día de reposo que es el día sábado? Literalmente en la ley está el día sábado.
Sencillo. De un lado, porque la misma palabra nos enseña que si el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, hubieran guardado, hubieran entrado en el reposo de Dios, no hablaría de un nuevo día. Acá vemos que resucitó el día domingo. De otro lado, porque, y el más importante, cuando el Padre Celestial descansó el día sábado, reposó, lo bendijo y lo santificó para que el pueblo de Israel descansara y tuviera reposo el día sábado, era porque el día sábado era tipo, era sombra del Señor Jesús. Cuando ya Él viene a la tierra, nace a través de la Virgen María, pues ya deja de ser un día como tal el día de reposo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es nuestro reposo. Por eso Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, cansados y cargados, que yo los haré descansar. Porque nuestro reposo ahora es el Señor Jesucristo. Y por eso Él resucita el día domingo. Acá los dos escritores, ambos coinciden en que cuando pasó el día de reposo, es decir, el día domingo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Era costumbre de la cultura hebrea ungir el cuerpo de las personas, visitarlos en el sepulcro, a diferente de nuestro contexto latinoamericano, que hasta hace poco era cavar un hueco en la tierra, echaban el ataúd y echaban la tierra encima y tapaba. Allá era una especie de cuevas donde sepultaban a las personas. Cada uno tenía su cueva, por decirlo de alguna manera. Hoy día sería parecido a los panteones, parecido, solo que acá obviamente se tapan también con cemento. Pero allá no, era con una piedra grande que colocaban a la entrada de ese lugar de la sepultura. Entonces ellas habían preparado estos ungüentos con esas especias aromáticas para ir a ungirle. Y dice la palabra en el versículo 2 de San Marcos, y muy de mañana, el primer día de la semana, es decir, el día domingo. Por eso nosotros, los hijos de Dios, guardamos y lo dedicamos el día domingo, primeramente para adorar a Dios vivo. Por eso nos reunimos el día domingo y celebramos el culto, adoramos a Dios, porque Él resucitó el día domingo y Él es nuestro reposo. Y hoy día nosotros, el día domingo, no adoramos el día domingo, solo que lo guardamos porque primeramente le damos al Señor, valga la redundancia, ese primer lugar. El día domingo para nosotros lo primero es ir a reunirnos, a congregarnos, ir a la congregación, a escuchar la palabra de Dios, a adorar al Dios Todopoderoso, a compartir con los líderes, con los pastores, a compartir un rato con los hermanos. Y ya en horas después del servicio, nosotros compartimos ya con nuestra familia, en el caso mío como hombre, con mi esposa, con mis hijos. En el caso de una mujer, pues seguramente comparte con su esposo, con sus hijos, con sus seres queridos el día domingo y descansamos aún físicamente, hacemos algo diferente para la gloria de Dios. Entonces acá encontramos que los dos coinciden. Gloria a Dios. Coinciden perfectamente en que el Señor resucitó el día domingo, que fue María Magdalena, ya hablamos en la clase anterior de ella, quién había sido María Magdalena, pero como no quedó grabado en video, y lo vamos a publicar para que puedan consultarlo las veces que sean necesarias, vamos a recordar rápidamente que María Magdalena fue una mujer que la encontraron en el acto mismo del adulterio. Hay quienes dicen que era prostituta. No dice, la Biblia no dice que era prostituta. Dice que la encontraron en el acto mismo del adulterio. En ese momento la ley decía que la mujer que fuera encontrada en el acto del adulterio, para que hubiera adulterio era porque o bien ella era casada, o bien el hombre con quien ella estaba en la intimidad era casado. En este caso era porque estaba con un hombre casado.
Cuando estaba el Señor Jesús con sus apóstoles y la multitud que lo seguía, enseñándoles el evangelio, llegaron los fariseos con esta mujer y la tiraron con violencia a los pies del Señor Jesucristo y le dicen, mire, la encontramos en pleno acto de adulterio. ¿Qué decía la ley? Que debía ser sentenciada a la pena capital, que era la pena de muerte, y la pena de muerte era a punta de piedra, a piedra limpia. Ellos lo hicieron realmente no porque se cuidaran de que esta mujer estaba pecando, sino para ver qué hacía el Señor Jesús, porque él enseñaba el evangelio del amor. Pero a la vez, en él se cumplió la ley. Y en la ley estaba escrito que la mujer que fuera sorprendida en adulterio debía morir. Ellos dijeron, bueno, con sellos ganamos, pero con cara también. Porque si el Señor decía que la apedrearan, que muriera porque fue encontrada en acto de adulterio, bueno, y entonces, ¿dónde está el amor que usted predica? Pero si decía, no la vayan a matar, entonces le decían, usted está violando la ley de Moisés porque la ley dice que debe morir. Pero el Señor, con la sabiduría de Dios, porque Dios estaba plenamente en él era 100% hombre, el cuerpo era hombre humano, nacido de la Virgen María, pero en él estaba la plenitud de la deidad, es decir, era Dios, estaba en él la plenitud de Dios. De tal forma que les contesta y seguramente los mira a los ojos uno por uno, como él conoce lo oculto del corazón, conoce las verdaderas intenciones del corazón de los seres humanos, pues obviamente veía el pecado que había en ellos. Y les dice, bien, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cuenta la palabra que ellos redarguidos, desde el menor hasta el mayor, por su pecado, por su conciencia, empezaron a irse uno a uno hasta que quedó solamente esta mujer y el Señor Jesús. Lleno de amor, de misericordia, la mira y le dice, mujer, ninguno te condenó. Y ella dijo, no, Señor, ninguno. Y él le dice, ni yo tampoco te condeno, levántate, vete y no peques más. Ella se levantó, pero no se fue. La palabra dice que al que más se le perdona, más ama. Y ella desde ese momento se convirtió en una discípula del Señor Jesucristo. Estuvo durante su ministerio. Si estudiamos más adelante, fue una de las que aportaba económicamente para el sostenimiento del ministerio del Señor Jesucristo. Lo acompañó hasta la cruz, allí estaba en la cruz. Y fue la primera que lo vio resucitado. Aquí madrugó inmediatamente, no fue el día sábado, porque no podía, porque violaría el día de reposo. Y en ese contexto estaba la transición entre la ley y la gracia. Por eso tuvieron que esperar hasta el día domingo y madrugaron con las especies aromáticas para ir a ungir su cuerpo. Y continúa la palabra. Versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya que ya ha salido el sol. Puede salir en los países donde hay estaciones, sale muy temprano. Y si había sol era porque era verano. Y en verano en estos países, la verdad no tengo certeza a qué horas sale el sol, pero es muy temprano. Sé que hay países donde en tiempo de verano se oculta a las 8, 9 o 10 de la noche. Y aún a veces el sol no se ha ocultado. Pero en verano también amanece muy temprano. En todo caso ya había salido el sol, pero dice muy de mañana. Podría decir tipo 6 de la mañana, quizás especulo. Tengo que investigar a qué hora sale el sol en el estado de Israel en el pleno verano. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas sabían que iban a entrar y que iban a ungir el cuerpo del Señor Jesús. Hablaban humanamente. Pero a la vez había la preocupación, ¿quién les podría mover esa piedra que colocaban en la entrada de la tumba? Sin embargo, Dios tiene todo previsto, Él es perfecto. Verso 3, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Acá, este escritor omite lo que contó
Mateo, si leemos Mateo, dice que un ángel del Señor descendió del cielo y hubo un gran terremoto y movió la piedra. Acá Marcos omite esa parte, cuenta lo esencial y dice, y cuando entraron, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y el ángel la movió. Esta parte no la narra exactamente igual Marcos, porque Mateo la narra contándolo del ángel. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una ropa, de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, es el mismo ángel, y lo cuenta Mateo de otra manera, porque cada uno tenemos una forma diferente de contar las cosas, pero el fondo es el mismo. No, pero les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como dijo. Igual el mismo ángel de San Mateo, pero lo cuenta diferente, se ven, les da una orden y ellas obedecen inmediatamente. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Claro, no era para menos. Ellas cuando iban al sepulcro, recordemos, estaban preocupadas, pensativas. ¿Quién les iba a remover la piedra? Mateo nos cuenta que ellas vieron cuando descendió el ángel, descendió un ángel del cielo, removió la piedra, el ángel estaba sobre la piedra y ya llegaron. Y acá dice que ya entraron, estaba sobre la cama, habla con ellas y les da la misma orden. Vaya, digan a Pedro, a los discípulos, que él va adelante y que se ven en Galilea, como ya les había dicho. El Señor Jesús, antes de morir, les había dicho a los discípulos que él moriría, resucitaría y que se reunirían de nuevo en Galilea, como les había indicado. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Es humano. Yo me imagino que era entre miedo y gozo, porque vieron que el Señor Jesús ya no estaba en la tumba. Un ángel del Señor les había dicho que había resucitado, les dio la orden que fueran a informarle a sus discípulos que se reunirían en Galilea. Gloria a Dios. Acá, empezando el versículo 9, hay un subtítulo que dice, Jesús aparece a María Magdalena. Muy importante. Era la primera persona a la que se le aparecía después de resucitado. Qué privilegio tan grande, ¿no? Y ya recordamos quién fue María Magdalena, de dónde venía. Una mujer pecadora, quizás como cualquiera de nosotros somos tan pecadores, pero que cuando tenemos ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, Él nos transforma, nos cambia en una vasija de honra, en una vasija que Él puede usar para la gloria y honra de su santo nombre. Y en este caso aquí al punto que es a la primera mujer o a la primera persona que se le aparece, gloria a Dios. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Esta parte no la cuenta Mateo, la cuenta Marcos. El Señor es perfecto, igual Él permite que hasta el día de hoy conozcamos quién era esta mujer para que podamos dimensionar lo que Él hace en una persona, en un pecador que se arrepiente y que puede reconocer que Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Dice la palabra, era María Magdalena de quien había echado 7 demonios. Quizás uno de esos demonios era el demonio de adulterio. Cuando el Señor le dice, ni yo te condeno, levántate, vete y no peques más, seguramente viene la liberación. Porque ante una sola palabra del Señor Jesucristo, la persona es libre, la persona es sana, la persona es bendecida y la gloria de Dios se manifiesta. Acá cuenta el Evangelio de San Marcos que había echado fuera
7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. ¿Quiénes estaban tristes y llorando? Los apóstoles, los discípulos, a quienes el Señor les había dicho que moriría, pero que resucitaría al tercer día. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado, nos ha dado la victoria, pero los ojos están como nublados, no entendemos? De hecho, cuando tuvimos ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, Él nos transformó, cambió nuestra vida. Sin embargo, pareciera que se nos olvida y hay hermanos que aún no tienen la seguridad si son salvos, si no son salvos, qué deben hacer. Pareciera que como que entra por un oído y sale por otro. ¿Ustedes qué dicen? A veces nos comportamos nosotros de una manera que no entendemos en nosotros mismos, que no entendemos en nosotros mismos que Dios ha hecho una obra, que cuando nosotros estamos haciendo, debemos concentrarnos en lo que estamos haciendo para que no se nos olvide. Cuando estamos, por ejemplo, dando este discipulado, pues lo ideal es que nadie nos interrumpa para que podamos fluir, para que queden bien hechas las cosas, para que no nos dispersemos. Y esto le ocurre a ellos. Estaban tristes y llorando, aunque su maestro ya les había dicho que era necesario que muriera, pero que resucitaría al día tercero y que se reunirían en Galilea. Fue necesario que el ángel se apareciera a las mujeres, fue necesario que el mismo Señor Jesucristo se le apareciera a María Magdalena. Ella obedece, por supuesto, inmediatamente, iba camino seguramente a cumplir esa misión porque ya el ángel le había dicho, pero qué bendición que se le aparece el Señor Jesucristo. ¿Y por qué se le aparece el Señor Jesucristo? Porque cuando hablaron con el ángel y salieron huyendo, dice la palabra, acabamos de leerlo, que tenían miedo, estaban asustadas, un miedo entre gozo y temor, porque tenían todavía miedo que qué tal fuera mentira lo que el ángel les había dicho. A pesar del compromiso que vemos en María Magdalena, que no fue una de las 12 apóstoles, por supuesto que no, Dios llamó, fue a hombres a ser apóstoles. Eso es otro tema, gloria a Dios. Pero fue necesario que se apareciera para que ella creyera definitivamente que sí era verdad lo que el ángel les había dicho y que había resucitado. Y entonces ella fue, por supuesto, corriendo y los encontró como tristes y llorando. Verso 11. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. No lo creyeron. Ella ya si les hubiera dicho que simplemente había sido un ángel, peor. Aun cuando les dice, mire, yo hablé con él, está vivo, resucitó, no lo creyeron. ¿Será que nosotros nos parecemos en algo a ellos todavía? ¿Ustedes qué dicen? Mire, nosotros leemos voy a citar solamente un versículo. Si puede abrir la palabra, puede hacerlo, leerlo y compartirlo o tomar apunte. Juan capítulo 3, versículo 16. Bueno, y 17. ¿Qué dice la palabra? Porque de tal manera amó Dios a la humanidad, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continúa, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si nosotros tomamos solamente esos 2 versículos, hay cientos de versículos en la doctrina cristiana, en los 13 libros que escribió el apóstol Pablo, en Hebreos, en los Evangelios, en Apocalipsis, que confirman que todo el que crea en el Señor Jesucristo será salvo. Y yo he hecho el ejercicio en algunas congregaciones aún grandes. El que crea y tenga certeza que es salvo, que es un hijo de Dios, levante su mano. Algunos dudan, no la levantan, muy pocos la levantan,
Oye, pero si la palabra dice que si nosotros, ahora, creer es sinónimo de obedecer. Si yo creo, yo obedezco. En San Marcos 16, 14 en adelante dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La persona cree en el Señor Jesucristo, se hace bautizar y ese es el primer nacimiento, el nacimiento de nuevo, perdóname. Y empieza ahí el proceso de nacer del agua y del Espíritu. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Y le dice después, pero es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de los cielos. Alabado sea el Señor. Y quiero detenerme acá y compartir un versículo, dos versículos, Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. El versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No nos queda duda. ¿Quién es el creador? Dios. Versículo 2 dice, y la tierra estaba, primero dice, los creó, cielo y tierra, ya. Y en el versículo 2 empieza a aclarar, a sacar a la luz un poco, a explicar el versículo 1. Y empieza narrando cómo estaba la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Cuando hablamos tinieblas y abismo, viene a nuestro cerebro muerte. Imaginarse uno tinieblas y sobre un abismo y sobre ese abismo tinieblas, muerte, dolor, enfermedad, todo lo que usted pueda en este momento traer a su mente. ¿Qué le genera cuando se habla, cuando usted dice tinieblas, abismo? Pero continúa el versículo, a la parte B del versículo 2 dice, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué nos genera? Primero Dios, pues vida, aguas es vida, palabra, la palabra es tipo de las aguas. Y si nosotros unimos este versículo 2 de Génesis capítulo 1 con Juan capítulo 3, con San Juan capítulo 3, donde el Señor Jesús habla con Nicodemo, ¿qué le dice el Señor Jesús a Nicodemo? De cierto te digo que te es necesario nacer del agua y del espíritu. ¿Qué había allí en Génesis? Agua y espíritu, pero el hombre, la tierra allí estaba desordenada y vacía. Cuando la persona recibe al Señor Jesucristo, tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo, confiesa con su boca que es el Hijo de Dios, nace de nuevo. Pero aún está como estaba la tierra, desordenado y vacío. ¿Por qué? Porque al Señor Jesús llegamos hombres y llegan mujeres con diferentes tipos de atadura. Unos son borrachos, ladrones, mentirosos, calumniadores, de todo tipo de cosas que nosotros conocemos. Está desordenado y vacío. Pero por eso dice el Señor Jesús, al igual que Génesis, es necesario nacer del agua y del espíritu. ¿Qué tipifica ahí el agua? La palabra de Dios. Igual que Génesis. Comparemos. Yo les invito para que al finalizar hoy el discipulado usted vaya a Génesis y tome Génesis capítulo 1 versículo 2, lo lea todo y de inmediato va a San Juan capítulo 3 donde el Señor Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer del agua y del espíritu, y ahí vamos a comprender por qué es necesario discipularnos. Esta no es una predicación, este es un discipulado. Lo estoy grabando para facilitar que si alguno de los discípulos no puede estar presente, pues de un lado puede nivelarse en la enseñanza, pero de otro lado yo mismo voy a verlo, porque cuando lo escuchamos y nos enfocamos atentamente en las cosas de Dios, la palabra se vivifica y nos da cosas nuevas, nos revela la misma palabra. Yo he dicho en algunas oportunidades que la hermenéutica, aún los abogados estudian hermenéutica, la interpretación de algo, en este caso la hermenéutica bíblica, pues la interpretación de la Biblia. Pero he dicho una y otra vez que nosotros los seres humanos, por estudiados que seamos, no vamos a interpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia se interpreta a sí misma. Un versículo explica otro versículo. Voy a citar un ejemplo sencillo. San Juan capítulo 8 versículo 32 dice,
conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Y uno dice, bueno, la verdad nos hace libres. Juan 8:36. Así que cuando el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Me está explicando el versículo 8:32. Y uno dice, bueno, la verdad me hace libre, así que cuando ¿el Hijo de quién? Podría decir una persona, porque yo lo experimenté, yo lo viví, yo empecé a estudiar la palabra de Dios solo. Es una historia muy larga y no voy a entrar en ello. Leí ese versículo, Juan 8:32, y me sacudió, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Todo mundo dice tener la verdad, toda religión en el mundo dice tener la verdad, todo mundo es dueño de la verdad, pero ¿qué es la verdad? ¿O quién es la verdad? En la hermenéutica, o Juan 8:32, así que cuando el Hijo libertare seréis verdaderamente libres, me habla de un hijo. Bueno, yo seguí en orden estudiando, llegué a San Juan 14:6. El Señor Jesús hablándole a Felipe le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino al Padre se llama Jesucristo. La verdad que nos hace libres, conocerá la verdad y la verdad que hará libre, se llama Jesús. Así que cuando el Hijo os libertare, ¿el Hijo de quién? El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Así que cuando el Señor Jesucristo nos liberte, seremos verdaderamente libres. Ahí la Biblia está explicándose a sí misma, está interpretándose. Esa es la hermenéutica, alabado sea el Señor. Entonces, cuando nosotros estamos atentos en un discipulado, aún escuchando una predicación, y de verdad nos conectamos, el Espíritu vivifica esta palabra. Y si es una enseñanza, nos va a empezar a mostrar y nos va a ampliar y decimos, wow, Dios ya me había mostrado, pero yo no había entendido, yo ya lo había aún enseñado, pero no lo había entendido, no lo veía como lo veo ahora. Gloria a Dios. Y ellas se fueron huyendo, dice San Mateo, y acá Marcos dice que se le aparece, le da la orden, ella va a decirle a los discípulos que resucitó, pero los encuentra tristes y llorando. Voy a dejar por hoy hasta ahí la enseñanza como tal. Ya continuamos en directo a través de la plataforma para dar respuesta a las inquietudes que puedan surgir y vamos a ampliar. Vamos a hacer algo, no vamos a correr. Lo que vamos a hacer es que nos quede total claridad en cada tema que estemos estudiando, al punto que verdaderamente no solo lo entendemos nosotros, sino que vamos a empezar a poder compartir y enseñarlo a otras personas, porque esa es la visión. Somos discipulados, fortalecemos los conocimientos, pero inmediatamente vamos a poner en práctica el conocimiento de la palabra que estamos aprendiendo. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Empezando a discipular a otras personas. ¿Para qué? Para que nazcan de el agua y del espíritu, que es lo que garantiza al Hijo de Dios que puede entrar al reino de los cielos. Y cuando somos discipulados es que se empiezan a romper esos esquemas mentales, se empiezan a romper esas ataduras, esas ligaduras, y podemos realmente ser verdaderos hijos de Dios. Entonces, dejamos hasta acá San Marcos capítulo, gloria al Señor. San Marcos capítulo 16 y vamos a dejar hasta el versículo. Estudiamos el 9. Continuaremos en el próximo discipulado del día viernes con la ayuda de Papá Dios. Y para los que empiecen a hacer este discipulado en las redes sociales, cada vez que vayamos subiendo una nueva clase, entonces vamos a ver San Marcos 16, del versículo 12 en adelante. Bien, entonces supongo que ya tenemos las preguntas, las vamos a contestar en directo y usted también va a compartir lo que está recibiendo. Amén. Un abrazo.